Hay noches de primavera en que el olor del mar llega hasta 3 arroyos. Algunos dicen que el viento también lleva el ruido del oleaje, pero esto me parece pura fantasía. El olor de la sal en la brisa fresca, alivio del primer calor de un verano que se acerca, esto sí puedo creerlo, pero nada más. En un patio de tierra, en octubre de 1931, cuando los escapes de muy pocos camiones no llegaban a borrar el camino con su humo y aún no se oía el ubicuo murmullo de televisores invisibles, es posible que la muchacha sentada en una mecedora, entre macetas de hortensias y malbones, bajo un alero de tejas, pudiera distraerse un instante al percibir en el aire ese anuncio de la estación nueva. La muchacha tiene 19 años, pero no lo sabe. Ignora la fecha y el lugar de su nacimiento. Llegó a la Argentina con un papel varias veces plegado y gastado en las aristas de esos pliegues. En él había escritas muchas cosas que no sabía leer. Y también la foto que un fotógrafo ambulante le tomó en el pueblo y donde no se reconoce. De todos modos, ese papel que durante el viaje llegó cosido a la enagua, quedó al llegar en manos de un hombre cuyo nombre no alcanzó a entender y luego fue pasando de manos de la patrona de una casa a las de otra. La muchacha sabe escribir una sola palabra, Yuya, su nombre. En el pueblo lo pronunciaban Yuya. Cuando llegó a Buenos Aires le enseñaron que se decía Susana. El barco grande la llevó de Trieste hasta Montevideo. En uno muy pequeño cruzó con otras 5 muchachas el río de la Plata durante una noche tan límpida que podían contar las estrellas y descubrir las formas nuevas que trazaban en el cielo. A las otras no las volvió a ver. A las más bonitas las llevaron a una ciudad llamada Rosario. Las demás se quedaron en Buenos Aires. Ella atravesó el interrogatorio de inmigración gracias al individuo cuyo nombre no alcanzó a entender y que parecía imponer respeto a los empleados ante quienes explicaba algo en castellano. Luego les decía a ellas, en una mezcla de ruso e yiddish, que para acelerar el trámite debían declararse sus sobrinas o las de su mujer. Hace 2 años que superó esos controles. Entonces tenía las manos limpias. Hoy se mira los dedos manchados de rojo violáceo y sabe que por más que lo frote con jabón de Marsella, no podrá borrar la huella del permanganato de potasio con que lava el pene y los testículos de sus clientes. Fue precisamente porque le hizo doler a uno de ellos que empezó su periplo. De la casa de la señora Rifka en la calle Paso a lo del viejo Srul en la calle Tucumán. Allí se le ocurrió guardarse unos billetes que le habían caído del bolsillo a un cliente. Este lo advirtió y la denunció al patrón.
El sábado a la noche, en ese mismo patio donde ahora Yuya suspira con los ojos cerrados, como si pudiese guardar en los pulmones la brisa apenas salada que llega de lejos, un trío de músicos tocan tangos. Al final de esas noches de sábado, cuando empiezan a irse los últimos clientes, los músicos tocan bajito, para ellos mismos y no para que bailen los demás. En ese momento el bandoneón, la guitarra y el violín cambian de voz. Parecen cantar, parecen hablar. Yuya se demora escuchándolos. Se acerca la hora de descansar hasta el mediodía siguiente y ya sabe que esa noche no va a dormir sola. El bandoneonista se llama Samuel Warschauer y se lo ve muy joven. La patrona le permite que pagando un solo turno duerma en la cama de Yuya hasta la mañana, cuando en silencio tomará el café con leche ante la mesa común. Luego, sin una palabra, partirá hasta el sábado siguiente. Yuya no sabe, porque no ha leído novelas, que está enamorada. Entiende, en cambio, que él tiene con ella un metejón. Las primeras noches solía usarla, como cualquier otro cliente, antes de caer dormido a su lado. Luego empezó a tomarse su tiempo, a acariciarla, a descubrirle lo que la mano de un hombre sin prisa puede despertar en los pezones y entre las piernas de una mujer, por más gastada que esté. Una vez hasta se le escapó un beso. Sobre todo, empezó poco a poco a hablar. Al principio, de las casas donde tocaba, en Bahía Blanca, en Coronel Pringles, en Ingeniero White, de él mismo más tarde. A veces ella no entiende todo lo que dice, pero se da cuenta de que esas confidencias no las regala cualquiera. Así se ha enterado de que Samuel nació en Buenos Aires. Fueron sus padres los que llegaron desde el otro lado del mar. Tienen un negocio en Paternal y lo echaron de casa cuando aprendió a tocar el bandoneón en vez de seguir las clases de violín que el padre le pagaba. El bandoneón es tango y el tango es mala vida, habían dictaminado. Samuel se ríe, pero Yuya le ve en los ojos mucha tristeza. La patrona le ha dicho a Yuya que no se haga ilusiones. No debe soñar con que Samuel la compre y se la lleve lejos. ¿Lejos de dónde? A Yuya nunca se le había ocurrido, pero bastó que la patrona mencionara lo irrealizable de ese proyecto para que una posibilidad en la que nunca había pensado empezase a cobrar cierta tímida realidad en sus pensamientos. ¿Qué había fuera de las casas por las que había pasado? En el País Viejo solo había conocido un poblado con calles de tierra y a los 13 años la entrega al propietario. Enviada con un beso en la frente por sus padres, que debían muchos meses de alquiler. En el País Nuevo todo era distinto. Los hombres tenían olor a cigarrillos, a cerveza,
jabón desinfectante, no a transpiración vieja pegada a la camisa, a bosta seca en las suelas. Está esperando que la llamen, acunándose en la mecedora del patio, cuando la sorprende un ruido extraño que no reconoce como el de un automóvil que se ha estacionado a unos 100 metros de allí y no ha apagado el motor. La tapia le impide verlo, pero ese ronquido amortiguado le recuerda a otro, el que en medio de risas y gritos le anuncia todos los sábados que llegan los músicos. La verja se abre y en las sombras reconoce, pero ¿no es martes? ¿Qué está haciendo allí? A Samuel, que de pronto está a su lado, le susurra que no hay tiempo que perder, la toma por la cintura y la lleva así como está, descalza y en camisón, fuera del patio, a la calle, donde les han prohibido asomarse, y allí lo obliga a correr, a seguirlo, hasta el Chevrolet estacionado en la otra cuadra con el motor en marcha. Ante el volante reconoce al violinista, que hace arrancar inmediatamente el coche, dobla en la esquina y toma un camino invisible en medio de la oscuridad. Yuya no sabe a dónde la llevan. La brisa salada sopla con fuerza esa noche de noviembre y ella escucha latir su corazón como si fuera ese oleaje lejano que nunca podría oír desde Tres Arroyos. De esa noche, Yuya iba a acordarse a menudo, mucho después, del viento salado en su cara, del abrazo protector de Samuel y de la exaltación desconocida que ese abrazo le despertaba. Un sentimiento donde se mezclaban una curiosidad sin inquietud por lo que al final de ese viaje podía esperarla y una total despreocupación por ese mismo final, como si no pudiese haber nada más allá de ese abrazo y de la oscuridad veloz que desfilaba tras las ventanillas del automóvil. De pronto eran todo para ella, descalza y en camisón, acurrucada contra ese músico a cuyo lado había dormido tantas noches de sábado. Ese músico por el que se había dejado usar como por cualquier otro cliente, antes que una mañana le hiciera gozar por primera vez en su vida, le descubriera un instante de ausencia o de plenitud para el que ella no conoce la palabra orgasmo, algo que no imaginaba que un hombre pudiese darle a una mujer.
Sí, hay noches de primavera en que el olor del mar llega hasta Tres Arroyos.